Hace pocos instantes, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, señaló que firmó un punto de cuenta para sacar del espectro venezolano a la red social X por su incitación al odio. Al efecto, quedará fuera hasta que ellos presenten los recaudos solicitados por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, una institución del Estado venezolano. Es una significativa decisión que, entre varias, el jefe de Estado ha tomado en el contexto de una guerra mediática que ha llegado hasta el punto de intentar un golpe de Estado cibernético contra este país en el contexto del proceso electoral presidencial. A propósito de la ola de ataques cibernéticos que azotan a Venezuela, el presidente Nicolás Maduro anunció medidas para enfrentar las acciones. Escuchen esto. Y esto que estoy denunciando lo voy a seguir denunciando. Nadie me va a callar. Voy a enfrentar el espionaje del imperio tecnológico. Lo mismo que la red social que se llamaba Twitter. X. Elon Musk es el dueño de X y ha violado todas las normas de la propia red social Twitter, hoy conocida como X. Todas. Y ha violado incitando al odio, al fascismo, a la guerra civil, a la muerte, al enfrentamiento de los venezolanos, ha violado todas las leyes de Venezuela. Y en Venezuela hay ley. Y vamos a hacer respetar la ley. Por eso he firmado un punto de cuenta con la propuesta hecha por CONATEL, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, quien ha decidido sacar la red social X, antes conocida como Twitter, durante 10 días de circulación en Venezuela para que ellos presenten su recaudo. Fuera X por 10 días de Venezuela. ¿Qué tal? Pues bien, antes de avanzar en este tema, que tiene otras aristas más, debo recordarles que a través de nuestras redes sociales, a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre nuestro tema de hoy. Algunos de ustedes ya han participado respondiendo a la pregunta, pero vamos a colocarla de nuevo para que ustedes u otras personas más puedan participar de otra manera. Venezuela sufre un golpe de Estado ciberfascista, algunos me dirán cyberfascista, Luis Guillermo, con ataque al poder electoral, es decir, el Consejo Nacional Electoral, sumado a fake news, que hemos llamado mensajes falsos disfrazados de noticias, en una campaña mediática internacional adversa. Ahora, ¿cómo lograr enfrentar estas maniobras injerencistas? Hemos colocado 4 opciones, puede ser que sean otras o muchas más, pero estas son las que se nos ocurrieron para ponerlas a disposición de ustedes. Una es independencia tecnológica. Segundo, usando tecnologías libres. Tercero, una alianza tecnológica con otros países, también de manera libre, o una mayor conciencia nacional. ¿Qué creen ustedes? Bueno, respondan una de ellas. Quizás querrán responder otras más, pero en este sistema solamente alcanza para uno. Y es por cierto, es por X. Por ahora lo vamos a usar mientras alcance el tiempo. Pueden hacerlo a través de nuestras cuentas entonces, @TelesurTV, @elmundo en el sur y @Guillermo Telesur, porque más adelante vamos a revisar y asociaremos todas las respuestas para observar las tendencias que ustedes están creando. Pues bien, hoy tenemos un programa muy especial sobre este tema. Lo hemos ido confeccionando gracias pues a los elementos que se han ido presentando. Hoy tenemos a un invitado desde Brasil. Se trata de Fernando Horta, que es historiador, doctor en Historias de las Relaciones Internacionales, consultor de la Organización para las Naciones Unidas y para el Programa Nacional de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Vamos a conversar con él. Fernando, ¿cómo estás? Primero agradecer la invitación. Muchas gracias por poder hablarle a la audiencia de Telesur, hablarle a nuestra audiencia de América Latina sobre un tema tan importante como el que vivimos hoy. Bien, muchas gracias. Bueno, profesor Fernando Horta, ¿cuáles son las razones por las que la oposición venezolana y países del norte global o aliados a Washington no reconocen los resultados de las elecciones presidenciales del último 28 de julio en Venezuela? ¿Qué cree usted?
Venezuela es parte hoy de uno de los motivos de un gran juego geopolítico muy grande. Hoy vemos cada vez más el aumento de las tensiones entre Oriente y Occidente, cada vez más. La postura norteamericana e inglesa, de esa parte del globo que habla inglés, se está deteriorando frente a las posiciones de Oriente, especialmente por la alianza entre Rusia y China. Muchos analistas internacionales ya hablan de un conflicto en nuestro tiempo de generación. Por lo tanto, no debe demorar mucho de una guerra entre esos países, o por lo menos una enorme disputa por la hegemonía. Básicamente para todos los conflictos en que los Estados Unidos participan, ellos deben tener en mente de dónde sale la condición para que esa máquina de guerra funcione. Sabemos que eso significa petróleo, y Venezuela tiene la mayor reserva de petróleo del mundo. Entonces, lo que quiera que suceda en Venezuela es de interés para la máquina de guerra estadounidense, de su máquina de guerra. No hay como huirle a la discusión sobre a esas cuestiones. A veces se dice, pero los estadounidenses no están dándole mucha importancia a lo que está pasando. No, los norteamericanos le dan mucha importancia, porque en caso de un conflicto, tanto el presal en Brasil como las reservas venezolanas son de suma importancia para ellos. Profesor, ¿y cómo funciona esa articulación mediática y geopolítica que sirve como soporte para la narrativa de deslegitimación de los resultados electorales en Venezuela? Por favor. Yo he sustentado, escribí algunas cosas al respecto. Venezuela está sufriendo un ataque de desinformación o ataque de desestabilización informativa. Es algo más complejo que simplemente un ataque cibernético. El ataque cibernético está llegando en paralelo. Es algo más complejo que simplemente un ataque de fake news, que ya vivimos dentro de eso en los países de América Latina. Es otro nivel de ataque. Yo vi eso suceder a lo largo de 15 años en Estados Unidos. Ahora está sucediendo en Venezuela en 72 horas. Entonces imagina que lo sucedió. Por la mañana, en el día de la votación, se lanzó aquella encuesta a boca de urna, diciendo que González tendría 70% de los votos. Ningún historiador, ningún científico político del mundo imagina que el chavismo de Venezuela no tenga condiciones de lograr el 40 o el 45% de los votos. Aún estando en crisis, aún estando, digamos, desgastado por 25 años, aún así, parecía completamente imposible aquel dato. A lo largo del día que vimos un ataque muy grande, un ataque cibernético muy grande al CNE de Venezuela, que impidió las transferencias de las actas en varios lugares. Y al mismo tiempo, salió un estudio de investigadores liderados por una universidad estadounidense. Un estudio estadístico que replicaba exactamente los datos de encuesta de boca de urna. Es importante que las personas entiendan eso, porque la replicación de datos que, como sabemos, son imposibles, demuestra que esas cosas están vinculadas. Un estudio que está lleno de fallas, lleno de problemas. Yo analicé ese estudio con detalle. Él tiene una serie de problemas internos. Él nos salió en medio de la tarde y a la noche ya estábamos discutiendo la no aparición de las actas. Y luego surgió el tal sitio web de María Corina Machado, que traía de nuevo el mismo resultado. Entonces vea, tienes un ataque cibernético al CNE. Tienes un ataque informacional contra la población de América Latina. No solo en Venezuela, sino también en varios países. En Brasil, estamos sufriendo eso. Vemos todo eso organizado a partir de puntos de referencia que se ubican específicamente dentro del territorio estadounidense o dentro de algunos espacios coordinados por ese interés estadounidense, intentando quitar la legitimidad al CNE de proclamar el resultado. Ese fue el gran sentido. Entonces todo lo que está orquestado se realizó directamente con el objetivo de retirar aquello que es más importante, que Venezuela tiene y que cualquier país del mundo tiene, que es la soberanía de promulgar los resultados electorales sobre su población. Vea, nadie está diciendo aquí que no pueda haber un error por aquí, un error por allá, que no se pueda discutir una urna, discutir un voto, porque eso es parte del proceso electoral. Aquí en Brasil, por ejemplo, las personas estuvieron en las calles después de la elección del presidente Lula hasta enero de 2023. Hasta la expectativa del golpe de enero del 2023, había campamentos de personas que no aceptaban el resultado de las urnas. En eso una serie de cosas sucedieron en el medio, pero decir que el CNE no tiene legitimidad para presentar los resultados es atacar necesariamente el centro de la democracia venezolana. Y es eso lo que esa organización se propuso hacer. Justamente usted acaba de hablar, bien, gracias, acaba de hablar usted de Brasil en 2 ocasiones. Fíjense que en las elecciones municipales de Brasil en 2020, el Tribunal Electoral también denunció ataques de hackers masivos que sirvieron como elemento de legitimación del sistema de votación
por el entonces presidente Jair Bolsonaro. ¿Cree usted que hay alguna similitud o similitudes con el ataque al proceso electoral venezolano? Son procesos muy similares, son procesos a lo que sucedió en Brasil, lo que sucedió en Venezuela también con lo que sucedió en Bolivia, porque también sufrió eso en las elecciones de Evo Morales. Aunque en Bolivia fue un poco diferente, los procesos son los mismos. Desde la deslegitimación del proceso electoral a partir de una tecnología extranjera que llega de la nada. En el caso de Bolivia fue un estudio que habría dicho que habría fraude, y en el caso de Venezuela está sucediendo lo mismo. Aquí en Brasil se intentó eso el tiempo entero. Durante el gobierno de Bolsonaro, él intentó desacreditar los sistemas electorales. No lo consiguió porque los tribunales superiores fueron muy duros en ese proceso, pero no lo consiguió por poco. Jair Bolsonaro llegó a proponer en Brasil un conteo paralelo de los votos, exactamente como María Corina lo está haciendo en Venezuela. Eso fue propuesto. Los militares brasileños contarían los votos por separado y el Tribunal Electoral brasileño, el TSE, dijo que eso no sucedería de ninguna manera. La legitimidad, y con esa legitimidad para hablar de elecciones, pertenece a quien habla con los datos que tiene. La presunción de corrección es de nuestro tribunal. Venezuela está pasando por eso. Hay dos diferencias muy grandes aquí. En el caso brasileño, el primer país en reconocer la elección brasileña, la elección del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, fue Estados Unidos, inclusive sin pedir ninguna acá, ni nada. Y como vimos en el caso de Venezuela, uno de los primeros países en no reconocer fue Estados Unidos. Entonces hay una diferencia directa en eso. La segunda diferencia es que en Brasil tenemos unos 20 o 25 años de mejoramiento en el proceso de elección. Ya pasamos por eso. En 2018, por ejemplo, el candidato Aécio Neves impugnó la elección entera, diciendo que había fraude, y nuestro Tribunal Electoral tuvo que responder a eso. Pero en Brasil fue respetada la soberanía nacional. El candidato tiene derecho a impugnar y creer que está todo errado, pero tiene que presentar pruebas, presentar los recursos en las cortes directas a partir de datos que sean reconocidos por ambas partes. Pero en el caso de Venezuela, lo que se está intentando hacer es quitarle a Venezuela la soberanía de hablar sobre su propio proceso electoral. Eso básicamente es inaceptable, porque si eso sucede en Venezuela, ocurrirán las próximas elecciones en América Latina. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Luis Fernando Horta. Él es historiador, doctor en Historia de las Relaciones Internacionales, consultor de la Organización de las Naciones Unidas y nos acaba de acompañar. Gracias por estar con nosotros, profesor. Agradezco mucho la oportunidad. Espero que no pasemos por esas cosas de nuevo. Normalmente decimos, ojalá que nos veamos de nuevo, pero espero que no conversemos de nuevo sobre ese asunto, que eso no traiga más desabores a Venezuela. Y dejo un gran abrazo para todos en América Latina. Estemos cuidadosos, porque el precio de nuestras soberanías e independencias depende de la capacidad de aprender a mejorar nuestros procesos y vivir cada vez más en paz con nuestras sociedades. Bien, muchas gracias, profesor. Bueno, vamos a aprovechar entonces ahora para hacer una pausa. En la próxima vamos a conversar con otro invitado desde Venezuela aquí en el estudio para ver cómo nos defendemos ahora, cómo nos blindamos. De aquí en adelante, ¿qué hemos aprendido y qué significa ahora la oportunidad de proteger mejor nuestro sistema electoral y todos nuestros sistemas para tener mayor soberanía, independencia, libertad y, por supuesto, avanzar en este proceso de transformación de la humanidad partiendo desde el mundo, desde el sur? Bueno, seguimos en el mundo desde el sur. Bueno, ya sabemos que nos metieron por un túnel, pero ahora vamos a ver cómo salimos de este túnel. Por eso hemos invitado a Roy López, ingeniero geólogo, comunicador digital. Actualmente está cursando un máster en comunicación política, así que es el hombre ideal para esta conversación. Roy, ¿cómo estás? Bienvenido. Saludos, gracias. Siempre lo ven, si a partir de esta entrevista se van a dar cuenta que siempre lo van a ver por allí en los grandes eventos haciendo tomas en lugares precisos y estratégicos. Roy, bueno, fíjate todo en lo que andamos, ¿no? Estamos en un campo de batalla cibernético en este momento. Fíjate que el presidente lanzó un poco de misiles hoy con el tema de X, WhatsApp y todo aquello. Pero creo que no es suficiente, porque el aparataje que utilizaron contra el CNE nos indica que hay debilidades. Entonces, ¿cómo vencer esas debilidades? ¿Cómo blindar no solamente al CNE, sino todo el sistema revolucionario bolivariano para que, bueno, para que
esta revolución pues se fortalezca aún más. Yo le digo a la gente que Venezuela tiene la gran ventaja dentro de la adversidad de que los ataques han hecho de fortalecer al pueblo venezolano. Correcto. Y a la revolución bolivariana. Pero de aquí en adelante, ¿cómo hacemos? Venezuela ha sido un globo de ensayo. Correcto. En los últimos años. Porque, bueno, Venezuela decidió ser soberana, decidió ser libre, y esto al mayor imperio de la historia de la humanidad pues no le ha gustado. Tanto así que, bueno, en el año 2002 tuvimos el primer golpe mediático del siglo, probablemente hasta de la historia, el primer golpe mediático, golpe de Estado que le dieron a Chávez. Abril de 2002. Y fue con canales de televisión, radio y prensa escrita. Pero no con estos sistemas de ahora. No, con esto no existían las redes sociales. Correcto. Todavía. En esa época el internet estaba desarrollado, pero no se había masificado tanto. Y Chávez Candanga no alcanzaba a tumbar todo eso. Claro. También, bueno, existía Porrea en su momento hizo bastante. Pero estamos en agosto de 2024, 22 años después, y estamos viviendo hoy en día el primer golpe cibernético de la historia. Y esto es algo que hay que recalcar y resaltar, porque nos han estado usando como globo de ensayo. Y el pueblo venezolano ha sabido resistir, ha sabido combatir y ha sabido, pues bueno, elegir su camino, elegir bien su camino. Hemos sufrido de una operación brutal meses antes de la elección, desde meses antes de la elección. El decir que iba a haber fraude meses antes de la elección, cuando uno de los factores que iba para la elección decía que iba a haber fraude, que es algo bastante ilógico, porque si vas a competir y tú dices que va a haber fraude, pues no compites, ¿verdad? No, que el fraude lo estaban preparando ellos. Correcto. Correcto. Segundo, el hackeo al sistema del CNE. El hackeo al CNE que está siendo investigado por el Tribunal Supremo de Justicia. Brevemente, sin muchas explicaciones técnicas, ¿qué pasó con el ciberataque al CNE? Rapidito. Bueno, ataques a la página y al sistema del CNE desde fuera de Venezuela, se dice Macedonia del Norte, se dice en otros países, significa como millones de, es como si fuera simular millones de personas que quieren entrar a la página web en ese momento. Como un embudo, así que se mete un embudo y cae el servidor. Los servidores se caen y las comunicaciones se caen. Más o menos así. Ha sido la vicepresidenta Delcy Rodríguez, lo explicó muy bien hace algunos días, 30 millones de ataques por minuto. Ahora, ¿no se pudo prever eso? Sí, pero no se sabía, es que fue muy brutal. Sí. Es que los ataques que ocurren a Venezuela, que habían ocurrido a las páginas venezolanas, no habían sido jamás tan grandes. Luego ves a Elon Musk. Elon Musk inicia el día 29 su propia operación. Él como dueño o CEO, bueno, dueño de Twitter, X, de la red social X, inicia él su propia operación como un activista político y empieza a promover fake news, que es otra cosa que hay que resaltar. Elon Musk fue probablemente el principal propagador de noticias falsas sobre Venezuela. El más evidente, decir que se estaban robando unas cajas del CNE cuando era una cosa en otro país, en otro tiempo, y eran unos aires acondicionados. Y bueno, se identificaron decenas de tweets, de publicaciones en X hechas por él mismo, el dueño, donde estaban propagando fake news. Y entonces, ¿qué puede esperar uno de esa red social? ¿Qué puede esperar uno de esa red social cuando el dueño de esa hace... ¿Qué quiere Elon Musk de Venezuela? ¿Qué quiere Elon Musk? Bueno, sus recursos, petróleo. ¿Sí? Petróleo, tierras raras. Venezuela tiene muchísimos minerales, no solo petróleo, siendo la mayor reserva del mundo. Somos la tercera en gas en el mundo, somos las principales reservas de agua, pero también tenemos mucho oro, una de las más grandes del mundo, creo que es la octava en el mundo en oro. Pero también hay unos minerales que se llaman tierras raras, que abundan en lo que es la Guayana, nuestra Guayana, que son minerales especiales para la tecnología. ¿Tú crees que Elon Musk ya había negociado con esta gente, con la que llaman, bueno, no quiero decir un calificativo negativo, con la que mandaba sobre Edmundo González y toda esta gente, algunos negocios ya estaban cuadrados? Sí, probablemente eso ya estaba coordinado, ya digamos, se había hecho algún avance. Lo que no sabíamos es que esa operación hubiera sido tan grande y tan grande, sobre todo desde la red social X. Por eso el presidente hoy ha tomado una decisión y una medida importantísima. La red social X tiene que venir a Venezuela y tiene que adecuarse al derecho, a nuestras leyes.
O sea, como dijo Maduro, está montando sobre el ring a Elon Musk para Así forcejear. mismo. Así mismo. Tiene que venir el representante de Elon Musk aquí y decir, bueno, Y lo retó también a una pelea. sí, así que es la si quieres oportunidad. pelear, vente para el poliedro Pero y peleamos vamos a hablar el en poliedro. serio, vamos a hablar en serio. Siempre hemos hablado en serio, pero ahora vamos a concentrarnos en esto. ¿Qué tiene que hacer Venezuela y los demás países que están viendo lo que están haciendo en Venezuela para blindarse y protegerse frente a acciones como las de Elon Musk, y vendrán otros del grupo Bilderberg, quién sabe de dónde, a intentar apoderarse del país? Mira, el presidente los definió en la rueda de prensa internacional. La última rueda de prensa internacional los definió muy bien ante una pregunta que le hicieron. Le preguntaron que qué representaba Elon Musk. Y él lo dijo muy claramente. Elon Musk, Mark Zuckerberg, el de Facebook, Meta, Instagram, WhatsApp, Jeff Bezos, Amazon y otras caras visibles de Silicon Valley son la nueva cara del imperialismo, a quien le fue entregado por parte del Pentágono toda la tecnología de investigación desarrollada en el Pentágono para ellos ser la nueva cara, es una cara fresca, jóvenes, unos jóvenes que estudiaron o no en la universidad, tienen una vida muy fresca, no son un empresario vieja escuela, sino un empresario que van a fiestas de jóvenes, que tienen una vida diferente y que llama mucho la atención y son adorados. Son unas personas adoradas por la mediática mundial. Entonces, ¿quiénes son? Bueno, la nueva cara del imperialismo. ¿Qué buscan? Lo mismo que busca el imperialismo siempre, Sí. apoderarse de los recursos. Y otra cosa, de la data. Porque ahorita están los recursos, pero está la data. Claro, el que La maneja la data información, es- el la que data maneja la es todo lo- información es el dueño del mundo. La data es todos los rastros que tú dejas en las Y redes. nosotros hemos dado bastantes pistas. Bueno, esto le llaman el ciberfascismo o el ciberimperialismo. No sé cómo. Definido por Erdogan hace algunos días. Claro. El fascismo digital. El primer ministro de Gran Bretaña, del Reino Unido. El primer También. ministro del Reino Unido se montó ahorita también en una cruzada contra el ciberfascismo, porque hay casi una guerra civil montada ahí. Y Elon Musk es otro de los promotores de esa guerra civil. Mira, vamos a analizar un poquito esto. Venezuela registró entonces, como tú lo acabas de decir, el mayor ataque cibernético el pasado 28 de julio, que fue calificado como una ofensiva sin precedentes. Así lo denunció la vicepresidenta ejecutiva, como tú lo acabas de decir, Delcy Rodríguez. De acuerdo a su declaración, el proceso electoral recibió 500.000 ataques por segundo, Por segundo, sí. lo que se traduce en 30 millones de agresiones por minuto a la plataforma del Consejo Nacional Electoral. De este modo, se evidenció el atentado contra las infraestructuras tecnológicas venezolanas, pero además de eso, hay países que han sufrido ciberataques contra instituciones. Por ejemplo, en México, el 2 de junio, durante las elecciones presidenciales, el Instituto Nacional de Estadística reportó que los intentos de ataques cibernéticos habían aumentado más de 500%, y a la vez las elecciones, los comicios presidenciales de Rusia en marzo de 2024 tampoco estuvieron exentos de este fenómeno, porque la Comisión Electoral Central de Rusia reportó más de 90.000 ataques contra sus servicios electorales en los 3 días que duró el evento. Pero también están los ataques de phishing, usados para robar credenciales, y los malware para comprometer el software utilizado en el proceso de votación en Panamá, en México y ahora en Venezuela. Roy, por favor, ¿qué podemos hacer? O sea, hay varias opciones que pusimos en la pregunta de hoy. ¿Tenemos chance de tener soberanía tecnológica? ¿Tenemos chance de crear alianzas tecnológicas con otras naciones? ¿Tenemos chance de blindarnos? ¿Tenemos chance de contraatacar? Tenemos chance de crear nuestras propias redes sociales. ¿Sí? ¿Cómo sería eso? Explícanos. Bueno, así como hizo China. China. Pero en Venezuela hay la capacidad para eso. Claro que hay capacidad para eso y mucho más. Sí. Aquí hay capacidad Cuéntame, ¿cómo sería eso? para montar nuestras propias redes sociales, para comunicarnos, para montar nuestro sistema WhatsApp, tipo WhatsApp, para montar nuestro Instagram, nuestro X, Tú estás a veces muy cerca del presidente. Mercado Libre. Tú estás a veces cerca del presidente y entiendo que él te escucha a veces cuando tú le hablas. ¿Qué le dirías tú al presidente para eso? Yo le diría, presidente, es hora de hacer un inmenso llamado, un gran llamado a todos los desarrolladores de Venezuela para juntar todas las capacidades y montar nuestras redes sociales. Hacer una nuestras especie de propias redes Silicon sociales. Valley venezolano. Claro que sí. Silicon Valley criollo venezolano. Claro que sí, que permita generar nuestra tecnología y también exportarla. ¿Por dónde pasarías? ¿Cómo sería el proceso? Porque habría que desmontar y montar. Sí, obviamente no puedes trancar todo. Claro, porque el Lo presidente que se salió de WhatsApp,
pero él lo puede hacer porque quizás tiene otras herramientas, pero mucha gente no tendrá esa oportunidad. No, lo hace porque también lo hace y es un gran llamado. Por ejemplo, intentaron boicotear a Raidery, simplemente porque salió con el presidente, porque le manejó al presidente. Y ese boicot fue de 8.000 personas que lo hicieron. Pero si el presidente dice, yo desinstalo WhatsApp, son millones de personas que lo hicimos. Yo lo hice. Yo me desinstalé mi WhatsApp y cerré mis cuentas WhatsApp. Si pero son millones que lo hicieron. Eso significa una pérdida también. Si empezamos mañana y el presidente quiere mañana empezar este plan de desmontaje de todo el aparataje que nos domina y quiere montar un nuevo aparato. Yo buscaría, por ejemplo, la red social más grande en Venezuela y la replicaría aquí, con tecnología nuestra. Bien. Puede ser un Instagram, un Facebook o un TikTok. Bueno, te lo pregunto yo a ti, pero vamos a ver qué piensa la gente. Nosotros hicimos una encuesta al principio, creo que la escuchaste. Vamos a revisar primero el contexto de la pregunta. Venezuela sufre un golpe de Estado ciberfascista con ataque al poder electoral, el Consejo Nacional Electoral, sumado a los que llaman fake news, que son mensajes falsos disfrazados de noticias, en una campaña mediática internacional adversa. Ahora, ¿cómo lograr enfrentar estas maniobras injerencistas? Pusimos 4 opciones, pueden haber más. Una de ellas es independencia tecnológica. 35% piensa que es así, un poco más de un tercio. 18%, casi una quinta parte, dice usando tecnologías libres. 12% piensa que una alianza tecnológica libre, debe ser con otros países. Y también un tercio, 35%, dice mayor conciencia nacional. Esa me gusta mucho. Por encima de cualquier aplicación, cualquier idea que tengas tecnológica, la inteligencia natural debe ser superior a la inteligencia artificial. ¿No crees tú? Sí, siempre lo va a hacer. Siempre lo va a hacer. Tengo una conclusión. Acompáñame con ella. Ya tú sabes cómo funciona esto. La República Bolivariana de Venezuela, debido a sus fabulosas riquezas naturales y estratégica ubicación geográfica, es un jugoso botín para las ambiciones imperialistas, que han ejercido todo tipo de acciones para tratar de arrebatarle al soberano y libre pueblo venezolano sus recursos. Pero resulta que, curiosamente, todas las maniobras que se le han aplicado a Venezuela, lo que han hecho es fortalecer aún más a la Revolución Socialista Bolivariana y a todo el pueblo venezolano en torno a las riquezas más importantes que posee, que es justamente su proceso de independencia iniciado por Simón Bolívar, quien se hacía llamar el hombre de las dificultades, calificación que parece haberse convertido en un estandarte de toda la nación y sus líderes. Esta guerra ciberfascista seguramente ofrecerá nuevos aprendizajes que nuevamente serán referencia hoy para el mundo desde el sur.